Hola a todos y bienvenidos al episodio 6 de No te unas al equipo rojo, una serie de horror basada en TF2 que estamos siguiendo en el canal. Lo último que vimos fue que un grupo del equipo Blue llegó justo a tiempo para salvar al equipo Red, que estaba perdiendo una batalla contra los clones diabólicos. Posteriormente, la escena final mostró a un robot observando múltiples resplandores rojos, los cuales se teorizó que simbolizan la presencia de los clones en la zona. Con esto en mente, continuamos la historia con el nuevo episodio. El capítulo 6 lleva por nombre Machina, y su descripción dice lo siguiente. Los robots de Greyman luchan contra los clones en una batalla masiva, mientras el Red Spy intenta escapar. Parece que hay más equipos Red varados. Aquí se menciona a Greyman, el tercer hermano de Plutarch y Redmond, quien lidera su propio ejército de robots. Es posible que el nombre del episodio esté relacionado con él. Al inicio, vemos una sala de estrategia militar, donde una mesa táctica permite visualizar posiciones de tropas, vehículos y movimientos, como si se tratara de una simulación en miniatura del campo de batalla. Todo esto se presenta desde la perspectiva de Redmond, quien se encuentra frente a dos figuras imponentes, con máscaras demoníacas, cuernos y ojos rojos brillantes. Su aspecto deja en claro que no son personajes comunes, sino que están corrompidos. Recordemos que Redmond recurrió a artes oscuras en busca de una ventaja, condenando su alma y sacrificando la de los demás sin remordimientos. Redmond les da órdenes a estas dos figuras, aunque su voz es distorsionada, dificultando la comprensión de lo que dice. Luego, la escena cambia a Cold Town, donde los clones están ubicando sus resplandores rojos. Los clones se vuelven cada vez más agresivos y astutos, llegando incluso a construir grandes vehículos de ataque. La escena cambia y vemos al clon corrupto del spy del equipo Red, quien sostiene el duplicante, mientras observa de frente a las mismas dos entidades enigmáticas que vimos en videos previos. Estos seres esperan fuera de la máquina de reaparición al Red Spy, quien murió accidentalmente por las torretas del ingeniero. Cuando se abren las puertas, el Spy hace todo lo posible por recordar que su objetivo es correr hacia los teletransportadores, remarcando que esto siempre se le olvidaba en el momento en que se abrían las puertas. Esta vez lo recuerda y comienza a correr. Por suerte, logró arrebatarle el duplicante al clon del Spy y lo usa a su favor para escapar finalmente de la zona. Después, vemos al Red Spy en un área distinta, completamente solo. Aprovecha la oportunidad para recuperar su kit de disfraces, lo que le brinda un momento de alivio. Sin embargo, pronto percibe la presencia del clon del Spy acercándose nuevamente. Este mismo no viene solo, ya que después aparece uno de los personajes enigmáticos vistos previamente. Ambos se topan con 5 teletransportadores, sin saber cuál de ellos utilizó el Red Spy para escapar. La criatura de cabeza de cabra culpa al clon del Spy por la fuga y lo ejecuta en el acto. Entretanto, el auténtico Red Spy se camufla haciéndose pasar por el cadáver de un soldier.
logra derribar a su oponente y con un zapador en mano, intenta destruir los teletransportadores. Sin embargo, irrumpe el clon de un scout, provisto de múltiples brazos y con cabeza de animal. Por fortuna, el scout no detecta al spy, lo que le permite continuar con su plan de inutilizar los dispositivos. Al utilizar el único teletransportador que deja intacto, llega a otra zona donde yace el cadáver de varios mercenarios que intentaron escapar, asesinados en el acto, evidencia de que alguien vigila el área. Poco después aparece el clon diabólico de un soldier, y el spy comprende mejor el peligro de su entorno. Surgen 4 entidades para verificar que quien abandona la zona sea un clon diabólico y no un sobreviviente, reaccionando apenas detectan a alguien ajeno a esa categoría. El spy los denomina verdugos y sabe que debe convencerlos de que es uno de ellos. Sin vacilar, se aproxima para que lo rodeen, manteniendo la calma e imitando la conducta que el clon del soldier mostró previamente. Para salvarse, ejecuta la burla característica de su clase y sale ileso de la situación. La escena corta y revela a Olivia Mann, actual CEO de Grey Gravel Co., la empresa de Greyman, y también su hija. Olivia le entrega a su padre un casco de batalla que le permite respirar con mayor facilidad. Acto seguido, Greyman pregunta si se han interceptado más mensajes del ingeniero rojo, lo que confirma que Dell ha estado enviando advertencias, aunque hace algún tiempo que dejó de hacerlo. Luego, se presenta un informe proveniente de un detective de Greyman. En él se menciona que las bestias, refiriéndose a los clones, ya no son simples errores del sistema de reaparición. Ahora se están organizando con el objetivo de tomar Cold Town e interferir con los planes de Greyman, quien busca tomar el control de Manco. Se plantea la posibilidad de que los clones estén tras depósitos de Australium, el recurso más valioso del universo de TF2, conocido por otorgar inteligencia, poder, longevidad y habilidades únicas. Se revela que los resplandores rojos son usados como teletransportadores por los clones y están estratégicamente posicionados, 2 dentro de estructuras y 1 bajo tierra. Ante esta creciente amenaza, Greyman le ordena a Tesla, su asistente, preparar unidades robóticas especializadas para contrarrestar cualquier tipo de clon. Por su parte, Olivia, quien no es solo una niña, sino una estratega militar altamente competente, busca minimizar las bajas, empleando tropas de alto costo únicamente cuando se presente una ventaja táctica. Luego, los robots son desplegados para combatir a los clones,
quienes ya se encuentran totalmente preparados, iniciando así un enfrentamiento de gran escala. El tono del combate cambia repentinamente con la aparición de un eclipse, fenómeno que parece aumentar el poder de los clones, dándoles una ligera ventaja. Este evento no solo deja en evidencia la enorme potencia de los robots, sino también la creciente mutación de los clones, que se vuelven cada vez más peligrosos. Si no se detiene pronto la máquina de reaparición, es posible que los clones superen la fuerza de las unidades robóticas en el futuro. La escena cambia nuevamente y nos lleva a la base de Two Fort, donde un sniper y un pyro intentan huir de los clones que los persiguen. A juzgar por los cuerpos en el entorno, se deduce que están en la base del equipo Blue. Luego, efectivamente son rescatados por un sniper y un demoman del equipo Blue, quienes les permiten entrar en su base. Afortunadamente, la torreta ubicada en esa zona es operada a distancia, por lo que no corren peligro inmediato. Se revela que el suelo explotó, provocando un derrumbe total. Además,
un resplandor fue lanzado hacia el cielo, es decir, un nuevo teletransportador para los clones. La única forma de contactar con el cuartel general es a través de los computadores ubicados en el sótano, pero descender hasta allí resulta extremadamente peligroso. Además, se han colocado barricadas frente a la puerta de la zona de reaparición del equipo Blue, lo que aparentemente impide que reaparezca cualquier miembro de ese equipo. Un clon con cabeza de búho vigila la entrada al sótano, impidiendo que alguien intente descender para pedir ayuda usando los computadores. El sniper revela que vio el cadáver de un ingeniero del equipo Blue, cuando se le pregunta si ha visto a alguno con vida. A pesar del peligro, cuentan con un buen suministro, y la puerta de acceso solo puede abrirse desde el interior, lo que les da tiempo para planificar con calma. El equipo traza un plan: localizar la herramienta de construcción de un ingeniero, crear un teletransportador y esperar a que éste se conecte con otra base que les permita escapar. Sin embargo, el teletransportador funcionaría únicamente para miembros del equipo Blue. Aún así, estos últimos se comprometen a ayudarles a construir uno similar para el equipo Red si los ayudan. La escena concluye con el equipo Red aceptando el trato, aprovechando los suministros disponibles en el lugar. Posteriormente, la historia se traslada a un laboratorio ubicado en una base montañosa, donde un ingeniero y dos snipers del equipo Red intentan sobrevivir, aunque se encuentran separados y enfrentando amenazas nunca antes vistas. Acompañando a los snipers están Helen y la señorita Pauling, quienes monitorean lo que ocurre en otros mapas. Solo dos miembros del equipo Red en Chufort permanecen con vida, mientras que se desconoce el estado actual en la base Gorge, ya que las cámaras han dejado de funcionar, lo que los lleva a suponer que todos allí murieron. Según los datos, aún quedan 5 clones rojos normales que no han sido corrompidos, 3 con Helen y Pauling y 2 en el Fuerte Blue. No obstante, Helen expresa su preocupación ante la posibilidad de que estos clones desarrollen un alto grado de conciencia. Han visto y escuchado cosas que no deberían, y comienzan a sospechar que son clones. Según ella, si sus conciencias siguen evolucionando, podrían perder el control por completo. Lo mismo ocurriría si el mundo llegara a descubrir la existencia de la tecnología de clonación. Helen admite lo difícil y peligroso que ha sido mantener el secreto de la clonación, ya que se falsificaron documentos, se han pagado sobornos e incluso eliminado testigos, todo por una sola máquina. Queda claro que, con tanto en juego, prefieren no contactar a las autoridades para no arriesgarse a consecuencias legales graves. Helen deja claro que no pueden permitir que esto se vuelva un asunto nacional, y antes de que los gobiernos se enteren, deben resolverlo por su cuenta, y su única esperanza parece ser Saxton, sin dejar de intentar llamarlo. La escena se corta y volvemos a ver al equipo Red que ya habíamos visto en capítulos anteriores, aquellos que fueron rescatados por el equipo Blue. Todos logran reabastecerse, incluido el Doctor, quien se reincorporó al grupo. Este revela que ha estado trabajando desde hace años en los diseños de una máquina de reaparición portátil, un dispositivo experimental que permitiría revivir a un mercenario caído en combate utilizando su Medigun. Este avance evitaría el largo proceso de clonación y el uso excesivo de teletransportadores para regresar a las bases. Dado que esta máquina requiere una gran cantidad de energía, planean reutilizar los teletransportadores creados por Dell, ya que contienen los componentes necesarios para alimentar el sistema. Es en ese momento cuando el sniper revela algo inquietante. Sospecha que alguien está manipulando los recordatorios, es decir, las notas que los mercenarios dejan para sí mismos con el fin de recordar cosas importantes de sus vidas tras reaparecer, ya que solo recuerdan su misión en la guerra cuando reaparecen. También reflexiona sobre el tiempo. Menciona que la guerra lleva 20 años, y sin embargo, ninguno de ellos ha envejecido. Recuerda que cuando se casó, él y su esposa tenían la misma edad, pero ahora ella es más vieja. Su hija creció, se casó y tiene hijos, mientras él permanece exactamente igual. Revela que su esposa deseaba tener más hijos, pero lamentablemente los clones son estériles. Todos parecen no cambiar, excepto uno, alguien que sí muestra signos de envejecimiento. Tuvo un hijo en los últimos años y no es estéril.
se refiere a Dell, quien en realidad no es un clon. El sniper descubrió la verdad al encontrar el tinte que Dell usa en su barba para ocultar las canas. Sus clones murieron, pero el verdadero Dell nunca lo hizo. Dell se sorprende al ver cómo cada clon del sniper logra ir descubriendo la verdad por sí mismo. A veces incluso deja pistas deliberadamente, como si fuera un juego para ver cuánto tarda en notarlo. El Demoman sospecha que Dell es quien manipula los recordatorios, pero Dell admite que lo único que altera son las partes que afirman su verdad. También menciona que, cada vez que lo descubren, intentan convencerlo de abandonar el equipo y regresar con su familia. El Heavy le da la razón. Dell tiene algo que ellos ya no tienen, y lo alientan a no desaprovechar esa oportunidad. Aún así, Dell se mantiene junto a ellos porque quiere ayudarlos a recordar quiénes eran, cada vez que reaparecen en la máquina, asegurando que no quiere que desaparezcan. Revela que el Spy incluso le ofreció una nueva identidad y un plan para escapar del país, con tal de evitar que los sicarios de Redmond lo encontraran por desertar. El Spy estuvo dispuesto a sacrificar su propia oportunidad de escapar solo para que Dell tuviera una nueva vida. Sin embargo, Dell se negó. No podía dejar atrás a sus amigos. Una falla en ese momento sugiere que tal vez debió haberse ido. Dell revela entonces cuánto tiempo llevan muertos los miembros del equipo. Demoman y el Doctor fallecieron hace 16 años, durante una prueba del Kriegskrieg. Manco les entregó un lanzagranadas defectuoso que detonó prematuramente, matando a ambos. Mundy, el sniper, murió hace 12 años. El Heavy murió hace 17 años, víctima de una sobrecarga excesiva, ya que fue sobrecargado 20 veces en una hora, lo que provocó la explosión de su corazón. Jeremy, el Scout, murió por adicción tras fallecer el Doctor y el Demoman. Soldier no soportó la muerte de sus compañeros y autoabandonó el mundo poco después. Sobre el Pyro, Dell confiesa que desconoce su destino. Estuvo en el equipo desde antes que todos los demás, y no sabe si murió. Aquí, el Doctor revela un detalle intrigante. El Pyro guarda recuerdos y presenta una obsesión poco sana con ellos. Organiza todo en un orden específico. Jeremy, Jane, Savage, Misha, Dell, Doctor, Mundy y el Spy, el mismo orden que aparece en los planos de las máquinas de clonación. Este orden es información clasificada, pero el Doctor está convencido de que el Pyro comprende perfectamente su significado. Van a suponer que el Pyro no ha muerto, por lo que deberán proteger tanto a él como a Dell, ya que la máquina creada por el Doctor no los puede traer de vuelta, debido a que solo funciona con clones. La conversación termina y luego se separan. El Sniper mira a lo lejos un clon del Scout, el mismo que se acercó al Sniper en el video previo, sin presentarse de forma hostil. Este comportamiento sugiere que el clon del Scout posee cierto nivel de conciencia propia, lo suficiente como para reconocer que ellos no son sus enemigos, con el Sniper logrando percibir este detalle con claridad. Lo que se muestra al final parece ser un adelanto del próximo episodio. Se revela que el Spy se encuentra con un clon no corrupto del Soldier, además de descubrir un extraño artefacto utilizado por Redmond, evidentemente vinculado a las artes oscuras que ya se habían mencionado con anterioridad. Por ahora, la historia de esta serie estaría llegando hasta este punto, esperando el lanzamiento del próximo para saber cómo continuará. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere
Morsitine.